víctimas, y somos víctimas los venezolanos, de la misma gente que ataca al pueblo argentino de Macri. Yo soy víctima de Macri y de su obsesión y de su prepotencia y de su agresividad y de su intervencionismo. Soy víctima de Michel Temer. Entonces yo le pregunto, desde mi corazón le pregunto al Papa, en mi oración en silencio, Papa Francisco, soy víctima de los victimarios del pueblo argentino, del pueblo brasilero. Por favor, ayúdanos. Mauricio Macri no tiene potestad para quitarle al pueblo venezolano lo que nos pertenece. La condecoración José de San Martín le pertenece a los indígenas, a los campesinos, a los obreros, a los jóvenes rebeldes de Venezuela, a los viejitos, a los pensionados. Le pertenece al pueblo. Yo se la entregué en el cuello al pueblo de Venezuela. No es mía en lo personal. Así que si Mauricio Macri quiere que le regresemos la joya, que la venga a buscar y se la quite al pueblo venezolano, para ver si puede. Cobarde. En esto es lo que tuvimos hoy en Venezuela. Por supuesto estaba hablando de la orden del Libertador General San Martín que le otorgó Cristina Fernández de Kirchner a Maduro, ¿no? Y por supuesto que esto se da en el contexto, porque claramente Maduro, que es, digamos, astuto, él habla de Macri y de Michel Temer, el presidente de Brasil, no habla, por ejemplo, de la presidenta de Chile. Además, Chile también es un país que está cuestionando a Venezuela, claramente, ¿no? Como consecuencia de esta situación de un régimen absolutamente antidemocrático. Esto es lo que está pasando, porque obviamente hay una asamblea constitucional que es cuestionada en cuanto a su origen y que además ha desplazado a los órganos de la legalidad, que es el Congreso de Venezuela. Esto por una parte. Pero además para mostrar lo que está pasando en Venezuela, porque uno tiene que hablar con los hechos. Los hechos son indiscutibles, ¿no? Los hechos son sagrados. Esto que está pasando con la ex procuradora Luisa Díaz Ortega. Una procuradora puesta por el chavismo. Claramente, ¿no es cierto? Es decir, no es una procuradora de la oposición, una procuradora que había nombrado el gobierno de Chávez y que obviamente, ante los avasallamientos que está produciendo el gobierno de Maduro, en un momento reaccionó y dijo, bueno, no, esto no es legal, la constituyente no es legal. Bueno, conclusión, la mujer está siendo perseguida, tuvo que huir de Venezuela, porque la quería poner en presa en lancha. Fíjense usted qué cosa de indignidad, ¿no? De cosa de delincuencial. Se tuvo que ir como una exilada. Y ahora el gobierno pide que la busque Interpol, cosa que no va a ocurrir. Interpol no la va a buscar, ¿no? Interpol no busca a, digamos, perseguidos políticos. Busca a terroristas, delincuentes y demás. Pero miren ustedes el disparate. A la que era hasta hace un mes, 2 meses, la procuradora a la cual Maduro consultaba y tenía, digamos, puesta por el chavismo, debió huir en lancha, en forma subrepticia, porque no tiene ni la garantía de poder salir del país, porque claramente la mujer además denunció algo muy serio, no solamente los temas de ilegalidad constitucional de esta asamblea, sino que denunció pagos de coimas de Odebrecht a Maduro y sus funcionarios. Odebrecht tenía una presencia muy fuerte en Venezuela durante todo el chavismo. Esto es Venezuela. La mujer, insisto, tuvo que huir. Su marido es un diputado chavista. A quien también lo han incluido, ¿no?, en esta orden de Interpol. Absolutamente. La acusación que hace, estas acusaciones que hace el gobierno de Maduro a todo aquel que opina diferente, es de que armaron una red de corrupción encabezada por el marido de la procuradora dentro de la fiscalía. Su destino hoy es Colombia. Sí, claro. Se habla de que sea Brasil. De hecho, se dice que va a participar de una reunión de procuradores que va a ser en Brasil muy importante, donde habrían reforzado todas las medidas de seguridad para la llegada de esta mujer. También diplomáticos estadounidenses se reunieron con ella el fin de semana y le ofrecieron llegar a Estados Unidos y poder vivir allí. Y la otra posibilidad es Colombia, donde ya, bueno, el presidente Santos le ha manifestado, ya le ha dado asilo político y además también senadores de ese país la han invitado
a quedarse en Colombia. Y Tremendo. vos decías, ¿no? Interpol básicamente Por supuesto. no va a dar respuesta a esto. Vamos con otra muestra de esto que está pasando allí. Ramsis Razawi es uno de los jueces designados por el Congreso, que Maduro quiere absolutamente inhabilitar. Y por supuesto ha tenido que huir y está exilado como única manera de protección frente a este atropello. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Néstor? Gracias por la oportunidad. ¿Dónde está usted ahora? Me encuentro en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Bueno, ¿cuándo huyó de Venezuela? Específicamente fue el día 31 de julio pasado. ¿Y pudo salir, digamos, por el aeropuerto normalmente o tuvo que escapar subrepticiamente como la procuradora? Fue de la misma forma que escapó la fiscal general Luisa Ortega Díaz a través de una lancha. Qué bárbaro. Vía marítima. Qué bárbaro, realmente. Cuéntenme, ¿de qué lo acusaba el gobierno de Maduro? El gobierno de Maduro, después que nosotros fuimos juramentados el 21 de julio por la Asamblea Nacional Legítimamente Democrática en Venezuela, el mismo día o un par de horas después fuimos acusados de traidores a la patria y de usurpar funciones del Tribunal Supremo de Justicia, donde los usurpadores del cargo son los jueces que se encuentran en este momento en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, no nosotros. Doctor, recién Nelson decía, ¿no? Esto de tener que irse como si fueran delincuentes de su país por estar cumpliendo con su tarea. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo es para una persona como ustedes que tenían su trabajo allí, de pronto tener que planear una fuga de estas características? ¿Cómo se arma? ¿Cómo fue ese trayecto de llegar finalmente a destino? ¿Qué pasa por la cabeza? Bueno, luego que fuimos juramentados, nosotros teníamos cierto conocimiento porque había unas amenazas del diputado Diosdado Cabello de que iban a ir contra nosotros, pero no nos imaginamos que iba a ser una persecución tan radical, tan bestial como la que estamos teniendo hoy día, que es la misma que tiene la fiscal también huyendo por el mundo, que por cierto tengo entendido que la fiscal viene en camino para Estados Unidos. Y al final lo que ha pasado es que hemos estado, los 33 magistrados que fuimos elegidos por la Asamblea Nacional, nos encontramos la gran mayoría exiliados fuera del país, perseguidos. Ha sido complicado para nosotros la huida, una fue por tierra, otra fue por vía Colombia, otra fue por mar, por lancha, como le pasó a la fiscal, pero bueno, aquí estamos enfrentando desde el exilio la dictadura narcocomunista del régimen del señor Maduro. ¿Y lograron sacar a toda su familia? Bueno, sí, la gran mayoría tiene las familias afuera, otros tiene parte de su familia en Venezuela aún. Sin embargo, estamos haciendo las gestiones pertinentes para poder extraerlos del país. Ahora, qué situación dramática para sus familias también allí, ¿no? El peligro la inseguridad que representa para ellas estar allí, tal vez con el peligro de transformarse en rehenes, ¿no? Sí, claro, porque el tema es que se les ocurra ir contra las familias, ya han ido contra nuestros bienes, tenemos nuestras cuentas bancarias bloqueadas, nuestros bienes patrimoniales están también bloqueados, tienen prohibiciones, por lo tanto ha sido una persecución, como te digo, Néstor, radical, bestial, y por el simple hecho de haber aceptado un cargo, de poner nuestro nombre, nuestras hojas de vida, que por más de decirlo transparente en nuestras hojas de vida, haber aceptado un cargo, simplemente se nos persigue por haber sido elegidos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de manera legítima, por cierto. Ahora, ¿y cómo vive usted allí? Porque obviamente hay todo un tema, está el tema político, el exilio, uno se va y demás, y después está a enfrentar el día a día, ¿no es cierto? ¿Cómo hace uno para enfrentar? Uno tiene que comer, vestirse, sobrevivir, ¿no? Sí, claro, es complicado. En estos momentos ya tenemos alrededor de 20 días en Estados Unidos. Estamos haciendo las gestiones necesarias para llegar a un estatus migratorio en Estados Unidos
que nos permita pues estar aquí un cierto tiempo. De hecho, te doy la primicia de que mañana tenemos una reunión en Washington. Mañana estaremos los 9 magistrados que nos encontramos en Estados Unidos, una reunión en la Casa Blanca y con el Departamento de Estado, justamente para verificar y comprobar nuestra situación y ver qué posibilidades tenemos de continuar acá en Estados Unidos y poder seguir trabajando desde aquí. Ahora, ¿todos pudieron huir o hay algunos que quedaron en Venezuela? El parte, Néstor, es en Estados Unidos, de los 33 magistrados, en Estados Unidos nos encontramos 9. Mañana llega una magistrada, sería la 10ª persona en Estados Unidos del cúmulo de magistrados. Otros 7 se encuentran en Colombia. Han pedido el día de hoy la situación de refugiados en Colombia. Otro grupo, el resto, está en la Embajada de Panamá, en Venezuela, en la Embajada de México y en la Embajada de Chile, que también nos hemos enterado hoy que el gobierno de Chile ha concedido el asilo formal a las 4 o 5 personas que se encontraban o que se encuentran todavía en la Embajada de la República de Chile en Venezuela. ¿Cómo se sale de esto? Es la pregunta que todos nos hacemos y me imagino ustedes también. Bueno, estamos en una situación, yo pienso, esta es la peor situación que ha vivido Venezuela en su historia republicana. Yo lo he dicho en otros medios. Considero que mal que bien es una situación que nos pone a todos en alerta. Los medios internacionales, los gobiernos extranjeros están apoyando, sin duda se pudiera hacer más, pero la idea es seguir presionando desde afuera, porque en el orden interno, como hemos podido ver, la situación es cada día peor, no solamente desde el punto de vista de la represión y la opresión que hay contra los factores democráticos en Venezuela, sino que realmente ya, como lo he dicho, estamos es que no luchamos contra una dictadura, estamos luchando contra un cartel, estamos luchando contra un gobierno forajido, contra un gobierno que no se quiere controlar, ni en el orden interno ni en el orden externo, en un gobierno narcocorrupto. Estamos luchando contra una cuerda de delincuentes forajidos que lo que han secuestrado a las instituciones venezolanas y han puesto al país pues a sufrir en una escalada de miseria y de horror que lamentablemente no hallamos cómo salir de ello. Señor juez, muchísimas gracias. Lo mejor para Venezuela. Cuídese y para usted y su familia. Gracias por la oportunidad. Un abrazo.